Vamos a ver la explicación del corpiño masculino de acuerdo al tema que vimos el día de ayer. Como ya les comenté, deben hacer el análisis de la tabla de medidas y hacer la conversión de pulgadas a centímetros o trabajarla directamente sobre la cinta métrica. En pantalla vemos el gráfico. La explicación está solamente en una imagen. Como lo explicábamos ayer, es el mismo procedimiento o la misma forma de desarrollar el molde que el corpiño femenino. Lo primero que debemos hacer es un rectángulo. ¿De qué medidas? Podemos ver en el gráfico que la medida de ancho sale de pecho dividido en 2 más 10. Ustedes se van a remitir a la tabla de medidas donde dice contorno de pecho. Lo vamos a trabajar en talla 38, entonces si convertimos las pulgadas, que son 38 de ancho de contorno de pecho, equivale a 96.5 centímetros. Lo dividimos en 2, le sumamos 10 centímetros que son el desahogo y esa va a ser la medida del ancho del rectángulo por la medida del talle. En el gráfico nos habla de centro atrás, pero en la tabla de medidas no tenemos centro atrás, pero se refiere a la misma medida del talle. Entonces revisamos a qué equivale en la talla 38 el talle y esa va a ser la medida del rectángulo inicial. Ancho, pecho dividido en 2 más 10 y largo el talle. Entonces el primer paso es hacer el rectángulo. ¿De qué medidas? De ancho, de pecho dividido en 2 más 10. Si buscamos la medida en la tabla de medidas, pecho en pulgadas es 38, pero si convertimos 38 pulgadas a centímetros nos da 96.5. Entonces siempre donde nos hable de P vamos a trabajar con 96.5. Esta medida del ancho del rectángulo, si hacemos la fórmula, nos da 58.2. Quiere decir que el rectángulo tiene 58.2 de ancho por el largo de talle que encontramos en la tabla de medidas, que se refiere a 45.7 en pulgadas, en centímetros, perdón. Este es el primer paso. Si miramos el gráfico, podemos hallar la medida de la altura de la sisa. Para hallar la medida de la altura de la sisa, aplicamos esta fórmula que nos dice P dividido en 6 más 9. Esa medida en centímetros nos daría 23. Recuerden que P es 38 pulgadas, pero lo pasamos a centímetros, lo dividimos en 6 y le sumamos 7. Eso equivale a 23 centímetros que los aplico en el rectángulo de la parte de arriba hacia abajo y trazo la línea recta. Con esto ya tengo la altura de sisa. Ahora podemos determinar, como lo vemos en el gráfico, la abertura del escote. Para hallar esta medida, aquí en el gráfico nos muestra la fórmula P dividido en 20 más 3.7, que me va a dar una medida que aquí en el libro la llaman A. Entonces, dentro del gráfico, siempre que encuentren la letra A, se va a referir al resultado de esta fórmula. P dividido en 20 más 3.7 nos da 8.5, que esa es la medida A. Entonces, para hallar la abertura de escote, voy a marcar 8.5. Y si vemos en el gráfico, a partir de esa medida A, me desplazo hacia arriba, A dividido en 3. Quiere decir, el resultado que nos da aquí, que es 8.5, lo divido en 3 y esa medida la desplazo hacia arriba. Entonces vemos aquí en el gráfico, yo ya tengo a la medida de A, que me da 8.5, y hacia arriba debo desplazar A dividido en 3. Quiere decir, 8.5 dividido en 3, que me da 2.8 y trazo la línea hacia arriba. En el punto del centro atrás, en la esquina superior derecha, me voy a desplazar hacia arriba 3 milímetros.
3 milímetros y vamos a generar la curva del escote de la espalda. Ahora, si nos remitimos al gráfico, para hallar las líneas de ancho de espalda y ancho de pecho y poder trazar estas líneas verticales, debemos sacar estas medidas que se refiere a esta fórmula, pecho dividido en 6 más 7. Entonces, pecho dividido en 6 más 7 me da 23 centímetros. Entonces, marco 23 centímetros para hallar el ancho de la espalda y trazo línea recta. Y para hallar la medida del ancho de pecho, tenemos P dividido en 6 más 5.5 y eso me da 21.5. Y trazo la línea vertical para hallar el ancho de pecho. Para finalizar la línea del hombro, sobre este punto, como nos muestra en el gráfico, vamos a desplazar de la línea horizontal hacia abajo a dividido en 6. Y eso se refiere a 1.4. Quiere decir que voy a marcar de este punto hacia abajo 1.4. Y exactamente por ese punto voy a unir el punto del escote hombro con ese punto. Me voy a desplazar 1.5 hacia afuera. Entonces primero me desplazo escuadrando hacia afuera 1.5 y uno ese 1.5 con el punto del hombro escote. Y aquí ya obtengo el hombro de la espalda y esa medida se va a llamar B. Entonces yo la voy a tomar para utilizar esta medida en el hombro delantero. En este caso me dan 17 centímetros. Ahora voy a tomar la medida desde donde se cruza la línea del hombro hasta la línea de sisa, la voy a tomar y la voy a dividir en dos partes iguales. Entonces, acordémonos que este es el símbolo de dividir en dos partes iguales. Por este punto voy ahora a marcar la línea de la curva de la sisa. Ahora, nosotros tenemos el espacio, o sea, aquí marcamos la medida de ancho de espalda y ancho de pecho y trazamos las verticales. Ahora voy a tomar la medida que quedó entre esas dos, en este caso me da 13.5, hallo la mitad y esa va a ser la línea de costado. Entonces, este espacio lo divido en dos partes iguales y lo escuadro hacia abajo, hacia la línea de cintura. La medida, el espacio que nos da aquí en el molde de la espalda, también lo voy a dividir en dos partes iguales. Lo divido en dos partes iguales. Y de esta medida, este espacio es el que voy a trazar aquí en diagonal de 45 grados para poder hacer la curva de la sisa de la espalda. Y termino uniendo con los 1.5 que ya habíamos desplazado. Aquí terminamos la espalda. Vamos a continuar con el delantero. Lo primero que vamos a hacer es determinar la abertura de escote y la caída de escote. Entonces, en la imagen nos hablan que la abertura de escote se refiere a que salió de esta medida, menos 0.5. Tenemos que A equivale a 8.5. Entonces vamos a aplicar 8.5 como abertura de escote. 8.5 no, perdón, 8 porque es A, que son 8.5 menos 0.5 me da 8. Y como caída de escote, si aplicamos la medida exacta de A, 8.5, armamos
formamos el ángulo recto. Esta distancia la dividimos en dos partes iguales y esta medida la voy a trasladar en diagonal de 45 grados para marcar la curva del escote espalda. Para hallar el hombro delantero voy a aplicar desde este punto hacia abajo A dividido en 3 más 1. Ese A dividido en 3 me da 2.8. Más 1 quiere decir 3.8. Y desde el hombro delantero, pasando por este punto, voy a marcar la medida de B, que se refiere al hombro delantero, que son 17, menos 1, entonces serían 16 centímetros. Pasando, voy desde el hombro delantero hasta, pasando por el punto que acabo de bajar, hasta donde nos dé la medida de hombro-espalda menos 1. Vuelvo y divido esta distancia en dos partes iguales. Y exactamente esto lo divido en dos partes iguales. En diagonal voy a sacar exactamente la misma medida que saqué en el posterior, que es esta distancia. Y uno el punto del costado con el punto que acabo de marcar de la mitad de la línea vertical de ancho de pecho y uno con el punto del hombro. Ahora vamos a dividir el espacio del ancho de pecho en dos partes iguales. Y este punto lo voy a escuadrar hacia abajo, desplazándome un poco, pasando un poco la línea. De la medida de talla hacia abajo voy a marcar A dividido en 6, que equivale a 1.4. Ese punto lo escuadro hasta esta línea que acabo de marcar y luego uno en línea recta, pero en diagonal con el costado. Aquí obtenemos el delantero y tenemos el corpiño completo.